Dios les bendiga, hermanos. Ya todos tienen su hojita. ¿Cómo dice el título? Un señor, una esfera. Y le pido que a todos mis hermanos vayamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 19. Y me siguen con su vista. Voy a leer los versículos del 11 al 27. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero y para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué? Pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Póngase de pie, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor, hágase tu voluntad. Señor, yo te pido en este momento, nos abras el entendimiento, Padre Santo, para comprender cuál es tu reino. Señor, cuáles son tus designios, Señor, qué es lo que tú quieres para tu pueblo. Señor, ¿cómo quieres que entendamos tu reino? ¿Cómo quieres, Señor, que tu reino esté en nuestros hogares, en lugares donde trabajamos? Señor, que tu reino esté en mí. Gracias te doy, Padre Santo. Y espero, Señor, que mis labios, Señor, lleven a cada vida, a cada familia, ese concepto, Señor, de qué es lo que tú quieres cuando dices que el reino de los cielos está entre nosotros. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, este mundo, y de acuerdo a la imagen que nos da Darrow Miller, y está ya en sus hojitas, donde pinta 2 esferas, 2 ruedas, 2 engranes. Allá nos muestra Darrow Miller que
el mundo, nuestra vida, funciona como las ruedas, como el engranaje de un reloj. ¿Quién no ha visto un reloj? Tiene unos engranes perfectamente acomodados que trabajan armónicamente, trabajan a la perfección. Si por de malas le cae una gota de agua, si tiene polvo, si se ensucia, esos engranes ya no funcionan. En una visita, en un trabajo que hicimos a Pochutla, algunos de mis compañeros, mis hermanos que nos acompañaron a ese trabajo que fuimos, han de recordar que subiendo de regreso una noche, ahora sí que suena un poquito raro, ¿no? Una noche oscura. Una poleíta, una ruedita, algo insignificante que lleva la camioneta. Le pusimos la misionera, la que está allá atrás. De repente empezó a sonar, se han de acordar algunos de mis hermanos. El caso es que nos asomamos, el chofer en ese momento nos dice, ¿qué le pasó? Bajamos y vimos que esa poleíta se había zafado, se había caído. Y la camioneta ya no caminó, nos dejó tirados en medio de la noche. De veras que Dios es grande, por eso pudimos llegar aquí a la ciudad de Oaxaca, pero hasta el otro día. Esa poleita me causa curiosidad porque los que conocen de mecánica han de saber que le llaman la polea loca, ¿no? Primero yo decía, ¿por qué le llaman así? Pero es que esa controla el generador, controla el ventilador, en sí mueve casi toda la camioneta. De esta misma manera, Darrow Miller nos quiere dar a entender, y para contestar la primera pregunta ya tenemos dos círculos. En la rueda más grande, que digamos que es el motor de esta vida, es el motor de la creación de Dios, ahí vamos a situar a Dios, ahí hay una raya, póngale Dios. Y la otra esfera, la más pequeña, es la creación, la tierra en donde vivimos. Ahora en el taller que tuvimos, nos decía la doctora Yarley que la historia no se ha contado, no se ha dicho completa. Y ella se va inmediatamente a Génesis 1:1, en donde dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Para qué los creó, hermanos? Para gloria suya. Y veamos, vamos a trasladarnos a esos dos engranes que funcionan exactamente como una maquinita de reloj, hasta mejor que una máquina de reloj, hasta mejor que unas poleas de un carro. Y en medio, si ustedes ven ahí la banda, le ponemos relación. ¿Por qué? Porque Dios tiene una excelente relación con su creación, con el mundo. Y cuando me refiero al mundo, me estoy refiriendo a un mundo integral, a un mundo completo, a un mundo en donde está nuestro trabajo, en donde a últimas fechas hablamos del cosmos, del universo, de las nebulosas, hasta podemos hablar del microcosmos, lo más pequeño. Todo eso, estamos seguros que fue creado por Dios. Y estas esferas nos dicen que hay un solo Dios y un solo mundo. Nuestro pensamiento, el haber definido el dualismo a través de la historia de la Iglesia, no deja bien claro la naturaleza del reino de Dios. Algunos ya nos estamos dando cuenta de qué estamos hablando, del reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de Dios, para muchos, para algunas sectas, la consideran como cristianos heréticos, y muchos de nosotros todavía cuando nos presentan el reino de los cielos, creemos que es un reino de espera. Apartamos ese concepto cuando nos evangelizan, cuando venimos a los pies de Cristo,
cuando nos dicen, ya eres salvo, y nos mencionan el reino de los cielos, el reino de Dios, no queda bien claro y tenemos la falsa concepción que el reino de los cielos es un reino de espera, que el reino de los cielos es un reino que está por venir. Los discípulos, aún sus seguidores de Cristo, tenían ese concepto erróneo. Ellos, cuando Jesús les comentaba que el reino de los cielos estaba cerca, ellos creían y lo seguían y estaban expectantes los discípulos. A lo mejor usted y yo, si siguiéramos a toda esa multitud, y vamos a ver ese momento en que Jesús, viniendo de Galilea, iba a Jerusalén, y por la Pascua que se avecinaba, había mucha gente. Imaginemos ese momento. Encontramos amigos, personas que nos conocen, los saludamos, pero dentro de la multitud todavía pensamos que el reino de Dios, y a lo mejor si estuviéramos allá, si Dios nos permitiera estar allá, todavía pensaríamos que el reino de Dios en cualquier momento, Jesús al llegar a Jerusalén iba a manifestar el reino de los cielos. Todos pensaban que era un reino como un reino político, que él al llegar a Jerusalén iba a derrotar al imperio romano. Y veamos que el imperio romano estaba con esa tensión de que venía el Mesías. Entonces imaginemos a los romanos montados a caballo, expectantes. A lo mejor si hubiera una manifestación, perdón por el ejemplo, una manifestación como hacemos ahora, a lo mejor el imperio romano nos iba a tomar presos, incluso hasta quitarnos la vida. Decía que los discípulos de Jesús pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar en Jerusalén. Ellos pensaban que iba a llegar Jesús a Jerusalén, iba a tomar su lugar como rey y que iba a derrotar al imperio romano. Jesús, después de haberles dicho sobre el reino de los cielos, y en el Nuevo Testamento tenemos que él menciona cerca de 98 veces el reino de los cielos. Ahí en la pregunta 2, contestemos. Cerca de 98 veces se menciona en el Nuevo Testamento. Imaginemos a Jesús repite sobre el reino de los cielos y no alcanzaban a entender. Para esto, camino a Jerusalén, encaramado en un sicómoro, estaba un personaje que ya todos conocemos. Era un recaudador de impuestos, un hombre que a lo mejor toda la multitud o las personas lo odiaban, porque me imagino que se había ganado a pulso ese recelo, ese odio, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este personaje? Zaqueo. Iba pasando Jesús y lo ve allá. Yo me imagino allá un hombre chaparrito, porque no podía ver a Jesús. Quería observar también el reino, manifestarse el reino de los cielos. Y le dice a Zaqueo, baja de allá. ¿Por qué? Porque voy a descansar en tu casa. Hoy estaré en tu casa. Qué emoción, ¿verdad? Una emoción tan grande para Zaqueo, que siendo un hombre, llamémosle así, tirano, por ese simple hecho, su corazón se transforma. Todos los seguidores de Jesús, todos los que venían detrás de él, porque era mucha gente, pensaron, ¿por qué vas a descansar en la casa de Zaqueo? Si es un hombre que pues está lleno de pecado. Jesús, en un momento dado, aclara, y esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué amor tan enorme del Señor, ¿sí?
Eso también está para nosotros. Si somos pecadores, nos viene a salvar. Ya estando en la casa de Zaqueo, y nuevamente porque todos hablaban sobre el reino de Dios, todos querían conocer el reino de los cielos, Jesús vuelve otra vez a decirles sobre el reino de los cielos, pero él, como hablaba por medio de parábolas, daba esa enseñanza, les narra la parábola de las 10 minas. La lectura ya la hicimos al principio. Nos cuenta, nos narra que un hombre noble se va a un país lejano, llama a 10 de sus súbditos, les deja encargado dinero. Y también dice acá que este hombre noble no era muy aceptado entre todo el pueblo. Ya escuchamos la historia, ¿verdad? Pero pensemos, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Judas, Simón y Judas. Todavía no lograban entender. Y a lo mejor Óscar, Conchita, Toño, no sé cuántos amigos están acá, si nos comentaran todavía del reino de los cielos, todavía no alcanzamos a entender. Todavía seguimos con esa dinámica de espera y actuamos de diferente manera. Permítanme narrarles una alegoría de alguien que observó en un crucero de nuestra amada ciudad de Oaxaca. Resulta que una persona le compra un carro, me imagino yo que era una mujer cristiana, pero dice que esta mujer iba manejando y la historia se desarrolla en un crucero. Imaginen cualquier crucero de la ciudad. Y dice que venía manejando, pero ya eran las 9, las 9:30 de la mañana, entonces tenía mucha prisa. Venía en su carro nuevecito. Pero dice que el hombre que iba delante de él, el que iba manejando, pues iba manejando correctamente y se detiene cuando el semáforo pinta en amarillo y se detiene en el paso de peatones. La mujer a que me refiero dice que toca la bocina por un largo rato y lo insulta en voz alta, ya que por culpa suya no pudo avanzar esta mujer. Le dice un montón de groserías. Imagínense, ¿no? Una hora pico. Atrás de ella, del auto que les comento, estaba la mujer. Pero en eso estaba por allí un policía mirándolo muy seriamente. El oficial viene y le toca la ventanilla y le ordena salir del auto. Y se la llevan a la comisaría. La revisaron, le tomaron fotos, le tomaron huellas dactilares y que la ponen en una celda. Imaginemos esta persona asustada. Sí, estaba, decimos comúnmente, estaba espantada. Pero al poco tiempo, dice, la señora fue escoltada hasta el mostrador donde la gente que la detuvo estaba esperando con sus efectos personales. Pongan atención que le dijo: señora, lamento mucho este error. Le explicó el policía: decidí demorarla cuando usted se encontraba tocando la bocina fuertemente, queriendo pasarle por encima al automóvil del frente suyo, maldiciendo, gritando improperios, insultando. Mientras la observaba me percaté que su auto tenía un sticker que decía: ¿qué haré Jesús en mi lugar? Su parabrisas tenía al borde que dice: yo amo la vida. Y también observé el emblema cristiano del pez. Ya ven que muchos le ponemos un pececito. Es de esperarse, supuse que el auto era robado. Por eso la detuve. ¿Sí? Esta persona era cristiana. Imagínense qué actitud tomamos cuando nos decimos cristianos. El reino de Dios o reino de los cielos. Si yo quiero conocer el reino de Dios, ¿qué debo hacer? Debo conocer a Jesús. Y esto lo vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 19. Dice: por cuanto agradó al Padre
que en él habitase toda plenitud. El reino de Dios está en cualquier esfera donde Cristo reina, donde se hace su voluntad. Aquí está la respuesta a muchas preguntas que nos hacemos. Yo les decía al principio que tenemos el concepto erróneo de un reino de espera, un reino que apenas va a venir. No alcanzamos a entender, y Jesús nos enseña en su oración, dice: vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, hermanos, si estamos orando, y aunque de veras a mí me admira a muchos hermanos, y los admiro bastante, que oran muy bonito, que le dicen al Señor palabras que a mí a veces no se me ocurren, pero Dios, Jesús, enseñó a sus discípulos una oración poderosa, una oración que podríamos nosotros tomarla para decirla todos los días, todas las mañanas. Padre nuestro, venga tu reino. Lo estamos invitando, estamos pidiéndole que Él gobierne nuestra vida. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer en respuesta? Que nuestro testimonio diga que en nuestra vida, en nuestra casa, está el reino de los cielos. Porque realmente eso es el reino de los cielos. Vuelvo a repetir, no es un reino de espera. Yo quiero que quede bien asentado, porque incluso yo también tenía ese falso concepto. Pero hoy me doy cuenta que si estamos sentados acá, aquí está el reino de los cielos. Y está ahora, estuvo ayer, estará mañana. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es eterno. La grandeza del reino está definida por la obediencia, la humildad y el sacrificio, el servicio con sacrificio. Es la respuesta a la cuestión 3. Servicio con sacrificio. ¿Qué es el servicio con sacrificio? Hace unos meses, unos días, el Ministerio de Servicio nos decía: el ir a barrer, el limpiar las mesas, es un servicio, es para la gloria del Señor. Y verdaderamente es así. Pero ahora hablemos de servicio con sacrificio. ¿Quién nos recuerda al hermano Panchito? El hermano Panchito nos dio idea de cómo mostrar, nos dio oportunidad de mostrar cómo es el servicio con sacrificio. Así simple. Cuando nos tocaba cuidar a Panchito, allá decíamos: híjole, yo no voy porque estoy cansado, o yo no quiero desvelar esta noche. ¿Por qué? Porque le teníamos que dar sus medicamentos, ¿sí? Ahí vemos las dos frases: servicio, estamos sirviendo, estamos dándole la gloria al Señor, y sacrificio, porque estamos sacrificando algo de nosotros. La Biblia nos habla claramente de ese servicio con sacrificio. Lo vemos en Mateo, capítulo 5, versículos del 39 al 44. Dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Que a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale; al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Eso es el reino de los cielos. Eso es el servicio con sacrificio.
Imaginemos que estamos evangelizando a alguien, estamos trabajando en la obra. Y esto yo se los hago saber también a los que forman parte de mi ministerio, porque llevamos la encomienda de evangelizar, de llevar las buenas nuevas. Pero no dudo que a alguien le pregunten, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo le contestaríamos? Es una pregunta, y es una pregunta para todos. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el dominio donde se hace su voluntad. Pónganme atención. Si queremos vivir, si queremos que el reino de Dios esté en nuestras vidas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simple. Es donde se hace su voluntad. Tenemos que cumplir, tenemos que enfocarnos a aceptar sus ordenanzas. Ahorita que hablo de ordenanzas, dice nuestro texto que un reino tiene 4 elementos y el reino de Dios no es diferente. El primero, un rey que reina. Segundo, unos súbditos o personas a quien reina, que también somos nosotros. Tercero, leyes y ordenanzas. Un territorio, cuarto, un territorio sobre el cual el rey reina. El reino de Dios no es diferente. El gobernante es nuestro Dios. Y a él le plació designar a Cristo como rey. Ahí hay una aclaración muy importante. El gobernante de este reino es Dios y designa a Cristo como rey. A los ángeles y los que se someten a su reinado son los súbditos. Cuando oramos y ocupamos, les decía yo, la oración del Señor y le pedimos, venga tu reino, estamos aceptando que Él venga a morar en nuestra vida. Le estamos pidiendo al Señor primero, como primer punto, que Él sea nuestro rey. Segundo punto, que tenemos que respetar y vamos a respetar sus ordenanzas. El reino de Dios, y lo decía hace unos momentos, es el lugar donde yo vivo, el lugar en donde está mi matrimonio, donde están mis hijos, en mi trabajo, con mis amigos. Y créanme, algo tan espectacular para mí, yo no dejo de alabar al Señor porque Él, cuando estamos metidos en un tema, nos muestra, nos da a conocer lo que nos quiere enseñar. Aquí está una hermana que no me va a dejar mentir. Ayer, estando en una tienda, estaba así saturadísima y había, le calculo que unos 10, 12 asientos. Yo era el único varón que se sentó y había un señor allá mal encarado. Casi me grita, me llama la atención. Dice, aquí hay una señora embarazada, póngase de pie. Dice. Mi primera reacción mundana, llamémosle así, es enfrentar a esta persona. Primero, porque me estaba gritando, ¿no? Pero dije, no, Dios mío, tú me quieres enseñar algo. Si voy a hablar del reino de Dios, si voy a hablar de tu reino, qué bárbaro, ¿no? De veras, no saben, hasta se me puso la piel chinita, porque aquí me mostró el Señor que yo, Óscar, si acepto vivir en el reino de Dios, debo mostrar, debo dar testimonio. De veras no saben con cuánto gusto me paré, señora, siéntese, le digo, ¿sí? Salí contentísimo de ese lugar porque Dios nos muestra lo que debemos de hacer. Hagamos aquí un ejercicio mental rápidamente. ¿Cuántos somos aquí? Unos 200, 300.
Y cada uno yo le pediría que me dieran una ordenanza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Rápidamente diríamos, darle amor a mi prójimo, darle amor a los necesitados, darle de comer al necesitado, ayudar a mamá en las tareas, a papá en la casa, ayudar a hacer la tarea a mi hijo, a mi hermanito, ceder el asiento a un hombre de la tercera edad. No sé, hay muchas ordenanzas que debemos cumplir para dar ese testimonio de que Cristo está en mi corazón. El reino de Dios está aquí, ahora, mañana, en mi generación venidera. Cristo estuvo aquí, estará en su reino. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, ¿cómo es? Si lo vamos a responder en las hojitas, es eterno. El reino de Dios es eterno. Es la cuestión número 5. En un ejemplo que nos daban acá, nos hablaban, hablando del reino de los cielos, yo lo parafraseo de esta manera, y voy a hacer mío ese ejemplo, donde hablaban de que unos niños estaban y lo voy a aclarar, les digo que yo lo tomo para mí, porque en la casa platicamos sobre esos 2 ejemplos. Cuando hablaban de que un cristal se rompió porque unos niños andaban jugando. Y lo voy a parafrasear de esta manera. Allá de donde venimos nosotros, de Tlaxcala, a lo mejor alguno conoce a esta persona de la que voy a hablar. Resulta que cuando eran pequeños, dice que en su casa recogieron la mazorca. En esa época más o menos de noviembre, estaba la mazorca en el granero y los niños se ponen a jugar, pero la mazorca todavía no estaba quitada del totomosle. Y ya ven que cuando la quiebran queda un pedacito de palito, ¿no? 2 niños de esa familia se pusieron a jugar y uno de ellos toma una mazorca y se la tira a su hermano, este voltea y el palito le toca en el ojo y se lo rompe. Yo le preguntaba a mi papá, le digo, ¿por qué este señor siempre anda con lentes negros? Me contó la historia, esta es la historia. Entonces yo rescato ese ejemplo del vidrio, porque en la casa, si pedimos al Señor que esté con nosotros, ¿qué debe haber? Obediencia, humildad. Los hijos deben obedecer. ¿Para qué? Para que no se vaya a crear un accidente de fatales consecuencias como este que les comento. También rescato, porque también lo platicamos cuando se hablaba de la cinta canela. A mí me han abierto la camioneta que es de ustedes. No me la han abierto, ojalá fueran los delincuentes fueran amables, no le abrían con una llave, la cerraran, lo volvieran a cerrar, pero no, ya hasta saben cómo se rompen los vidrios, dicen que con una bujía, ¿no? Eso me comentaron y les digo porque atravesé estos momentos amargos varias veces ya. Rompen el cristal de donde yo manejo. Y tomo este ejemplo de la cinta canela porque imagínense, Oscar le pone un plástico negro para que no se vea tan feo. Le pongo cinta canela y ya lo ando cargando. Primero van a decir, pobre de mi hermano Oscar, ¿verdad? Voy a causar lástima. Y va a dar mal aspecto, ¿sí o no? Imaginemos que yo, deportista, me lesiono una rodilla, me la quiebro y regresando a la casa paso por una librería, compro una cinta canela, no, mejor una cola loca, ¿no? Pega más fuerte. Y tomo mi rodilla, la remiendo. Imagínense, si yo dediqué este cuerpo al servicio del Señor, mi corazón al servicio del Señor, ¿cómo debe estar ese lugar, ese territorio donde Cristo reina? Debe estar limpio, debe estar en las mejores condiciones. Yo no entendía también por qué cuando Dios nos bendice en dar su palabra, ¿por qué debemos de venir con las mejores galas? ¿Por qué? Porque debemos agradar al Señor.
porque estamos ante la presencia de Él. También el pastor nos ponía un ejemplo, perdón pastor, voy a tomar el ejemplo del espejo. Él decía que qué vemos en un espejo cuando nos miramos. Ciertamente yo veo a Oscar, pero ese será el concepto correcto. Si volvemos a Génesis, que nos dice, Dios creó al hombre, ¿a qué? A su imagen y semejanza. En una predicación que hacía un hermano de nombre Fortino, y a mí me causó mucha curiosidad, porque a lo mejor tratando de darnos este ejemplo y hablándonos a lo mejor del espejo, yo lo vi que estaba batallando en darnos el ejemplo, porque a lo mejor no entendíamos, ¿verdad? Pero se le ocurre y dice, nosotros somos Cristos chiquitos. Yo sentí raro, ¿no? ¿Por qué Cristos chiquitos? Lógicamente, esta es una metáfora. Y ahora lo entiendo. Si yo me veo en un espejo, y lo vemos en Santiago 1, versículo 22 al 25. Les voy a pedir a alguno de mis hermanos que me ayude a leer esta parte de las Escrituras. En Santiago 1, capítulo 1, versículos 22 al 25. El que lo tenga, por favor, póngase de pie y léalo fuerte. Amén. Santiago 1, versículos 22 al 25. Aquí nos dice la Escritura cómo debemos vernos en el espejo. Hombre transformado, hombre cambiado, hombre que ya no tiene su viejo hombre que lo dejó atrás, que ahora vive una nueva vida, que vive un nuevo ser, que vive en Cristo Jesús. Por último, para los ejemplos, perdón por este ejemplo que voy a poner. Yo, prestador de servicios, a lo mejor yo tengo una verdulería, ¿sí? Fíjense qué sencillo es entender el reino de los cielos, porque allá en mi trabajo, si yo vendo verduras, si yo vendo todo lo que se necesita para la cocina, allí debe manifestarse el reino de los cielos. Imagínense, llega una ama de casa y dice, quiero 1 kilo de tomate, y yo le doy 1 kilo de 600 gramos. De 700 gramos, no, bueno, no tanto, de 950. Simplemente esos 50 gramos los estoy dejando para mí. No estoy dándole la gloria al Señor. Y no le estoy dando la gloria al Señor porque hace ratito oía yo que nos dice que Dios es ¿qué? Dios es amor, que yo debo manifestar el amor en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia, en todo lugar donde yo ande. La naturaleza del reino de los cielos, no sé si ya respondimos la pregunta 6, es el del espejo, ¿sí? Que allí nos vemos transformados. Y la naturaleza del reino de los cielos, tenemos ahí varios puntos. Es revelado en Cristo Rey. Les voy a dar las citas porque si no se me está haciendo tarde. Es revelado en Cristo Rey y lo encontramos, ahí van en las líneas, van a anotar la cita para que en casa lo podamos analizar, podamos ver qué nos quiere dar a entender la palabra, qué nos quiere decir Jesús en cuanto a la naturaleza del reino de los cielos. Y lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículos 19. Ya dijimos que a Dios le plació manifestar a Cristo como Rey y soberano en la persona encarnada en Jesús. Inciso B, es abarcador. Y eso lo vemos en Colosenses, perdón, no sé qué cita tengan allá. Romanos, alguien que me diga. Bueno, está en Colosenses 1:20 y Romanos 8, versículos 18 al 23.
ahí nos quiere decir que es abarcador porque está en todos los aspectos de nuestra vida. Si hablábamos de una esfera, hablábamos de todo lo que indica el universo. Cristo, nuestro soberano, está en todo lugar, en nuestro trabajo, en nuestros juegos, con los amigos, en la casa, con los hijos. Inciso C, santifica lo común. Aquí muchos tomamos en cuenta este aspecto cuando nos invitan a comer. Yo de veras que yo me peleo mucho con la comida, entre comillas, no siempre lo hago. Pero resulta que yo le pregunto a mi esposa, ¿me hará daño? Y me dice, ora, dile a Dios que bendiga esos alimentos. ¿Sí? Hace rato yo estaba un poco nervioso y dice, vamos a orar al Señor para que santifique lo que vas a hacer. Entonces aquí, el punto de santifica lo común, ¿sí? Él santifica todo lo que hagamos. Si vamos a tomar algún alimento, lo correcto es, Señor, bendice estos alimentos que sean de provecho para mi cuerpo. ¿Por qué? Porque es un lugar en donde Él mora. Inciso D, está abierto a todos. Y este punto lo encontramos en Juan 3, versículo 16, donde dice, ¿quién no se sabe esta parte de la Biblia, no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Bien, ya lo sabemos. También lo encontramos en Gálatas 3, 28, en Efesios 2, 14 y 16. Inciso E, está en medio nuestro, pero también lo estamos esperando. Dentro de la espera, ¿sí? Nosotros debemos cumplir con lo que Él ordena. Inciso F, es de adentro hacia afuera, de lo interno a lo externo. Aquí podemos pintar unas ruedas concéntricas y en medio me voy a poner yo como que en mí vive Dios, como que en mí, no como, sino Dios vive en mí. En la esfera, en la rueda de adentro estoy yo. En la rueda que sigue estará mi esposa. En las ruedas que siguen estará mi familia. En las que sigue estarán los vecinos que me rodean. En la esfera que seguiría, ¿quién estará? La comunidad. Y así, por eso dice, es de adentro hacia afuera, de lo interno a lo externo. Así se manifiesta el reino de Dios. Inciso G, no teme a la muerte. En un pasaje, en un comentario que escuchamos, nos preguntaban que por qué los cristianos no le temían a la muerte, por qué la iglesia primitiva no le temía a la muerte. Y diciéndonos por qué no le temían a la muerte, porque los romanos desechaban, dice, a los que estaban enfermos, a lo mejor a los que tenían lepra, a los que estaban enfermos de algo incurable. Y dice, alguna parte de la Biblia dice que los cristianos recogían a esos enfermos, los cuidaban con amor. ¿Sí? Por eso ellos no le temían a la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús había vencido ¿a quién? A la muerte, venció a la muerte. Sabemos que en Él tenemos vida y vida eterna. Inciso H, es inconmovible. Y lo tenemos en Hebreos 11, versículo 10. También del 13 al 16. Cuando dice que es inconmovible, nos referimos que el reino de Dios fue, es, será, nunca va a cambiar. Dios no es mortal, no es humano para que mienta. Él mantiene su promesa. Si Él nos dice, vengamos, estemos en su reino, es porque vamos a estar gozando de todos los privilegios que tienen los ángeles.
todos los privilegios que tienen aquellos que obedecen su palabra. Hay dos tendencias teológicas falsas que se han hecho comunes. El fatalismo. El fatalismo, si no mal recuerdo, ya lo hemos analizado. Todos en alguna vez decimos, bueno, esta vida me tocó vivir a mí. Estoy así porque Dios quiere. Y eso no es cierto. Dios quiere que seamos fuertes, que seamos grandes, que seamos para su gloria, ¿sí? Entonces, eso son ideas falsas, ese fatalismo. Incluso he escuchado que algunos, perdón por las damas, pero dicen, pues esta mujer me tocó a mí, dicen, ¿no? De veras que yo no me he cansado de decir que a mi esposa, cuando yo la miro como aquella dulce doncella de la que me enamoré. Sí. La quiero mucho porque Dios ha transformado mi corazón. Y creo que esa es una de las verdades que nosotros debemos adoptar. ¿Sí? Vivir en Cristo. Otra de las falsas tendencias es el dualismo y la dicotomía. Cuando separamos el bien del mal, cuando separamos el infierno de la gloria, cuando ponemos dos mundos diferentes, no los conjuntamos. Esto me da pie a pensar que cuando estamos aquí en la iglesia, somos cristianos. Saliendo, nos quitamos la capa, nos quitamos la camisa, nos quitamos lo que nos pongamos de cristianos, llegamos a la casa, lo colgamos y ahora sí, salimos como el mundo nos quiere ver, ¿sí? Y ese dualismo ha engendrado, ha provocado en el cristianismo mucha pasividad. La gran mayoría somos cristianos pasivos, no adoptamos ese espíritu de servicio. Notemos el papel activo de Cristo en la parábola, la que leímos al principio. Une los dos aspectos de la realidad y contradice la teología de espera. Describe el presente y futuro del reino como un todo en la parábola. El noble es representado, él se representa y es Dios. El país lejano es porque Jesús va a la presencia del Padre. Sus súbditos somos sus discípulos, somos nosotros. El dinero que le da a los súbditos es la palabra. Y dice, hagan negocio mientras regreso. Nos está dando una ordenanza, que extendamos el evangelio, que llevemos su palabra hasta lo más lejano de la tierra. Las minas, que estuve tratando de investigar cuánto cuesta una mina, en unos dice que es una unidad de peso, también habla de que es alrededor de medio kilo de plata, imagínense, ¿no? Sí. Pero eso, transformado a lo que nos quiere decir Jesús, son los dones que Él nos da. ¿Para qué? Para que expandamos su reino. Hermanos, si el mundo nos dice, tú debes actuar, debes ser de esta manera o de la otra, y no sabes para dónde ir, les voy a dar una pequeña fábula. Con esto voy a terminar, hermanos. Resulta que un campesino, dueño de una granja, dice que caminando por allá por sus propiedades, encuentra un huevo. Lo levanta, lo lleva y tenía algunas gallinas que estaban echadas y se la pone a una gallina. De esa nidada resulta que nace un polluelo, un aguilucho. Este aguilucho pensaba que sus hermanos eran igual que él. Nos cuenta esta anécdota, esta fábula, que este aguilucho, hemos visto que la gallina, si la tiramos o se deja caer de un palo, vuela unos metros y cae.
Igual el aguilucho aprendió a volar de la misma manera, pensando en que era un aguilucho. Aprendió de los pollos y gallinas, pero dice, no, este no es mi lugar, porque las gallinas son muy quejosas, dice. Aprendió del gallo, pero tampoco le gustó, porque el gallo era muy tirano. Quiso ser como el burro, pero dice, no, el burro es demasiado terco. Aprendió de la vaca, pero dice, esa vaca siempre tan indiferente. Vio a unos pájaros verdes, me imagino que saben de qué se trata, ¿verdad? Los loros, tampoco quiso porque dice, son muy chismosos. Del buitre, no, dice, porque es muy carroñero. Pero dice que comiendo por allá gusanitos, buscando granitos por allá, piedrecitas, levanta la vista y ve un ave majestuosa, un ave hermosísima. El cielo estaba limpio y dice que se quedó admirándola y le pregunta a otra gallina que estaba cerca. Recordemos que allí vivía el aguilucho. Y le pregunta, ¿y esa qué es? Dice, es un águila, dice, es la reina de las aves. Y él dice, yo quisiera ser como ella, dice. No te fijes, hombre, tú sigue comiendo, dice, deja eso. Así somos nosotros, hermanos. Sí. Escuchaba yo un coro que dice, los que sirven a Jesús, como las águilas, sus alas levantarán. Entonces, si vivimos en el reino de los cielos, hermanos, estamos invitados, debemos vivir realmente el reino de los cielos, debemos ser como Cristo fue, como Cristo es. ¿Por qué? Porque fue un mandato para que nosotros cumpliéramos. Entonces el reto ese es, hermanos. Y no olvidemos, el reino de los cielos no es una teología de espera. El reino de los cielos está aquí, está en nuestras casas, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en todo lugar donde yo ando. Allí está el reino de los cielos. Lo que me toca a mí, porque pido al Señor que venga a su reino a estar conmigo, es manifestarlo, dar testimonio de que Él vive, de que Él gobierna mi vida. Les voy a pedir, hermanos, se pongan de pie y allá en su lugar pidámosle al Señor que su reino, el reino de los cielos, no solamente esté aquí, que lo llevemos con nosotros cuando salgamos, saludemos a nuestro hermano, ayudemos a nuestro hermano, brindémosle apoyo. No es tan duro, hermanos, es muy simple vivir en el reino de los cielos. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias por tu hermosa oración. Gracias, Padre Santo, porque tú nos diste esa forma de orar, Señor, y nos das ese compromiso de pedirte que el reino de los cielos venga a mi vida. Señor, pone en mí ese deseo de manifestar, de dar tu gloria. Señor, que ya no viva yo más, que vivas tú en mí. Señor, que con mi testimonio, Señor, pueda decir que tú eres grande, que tú, Señor, eres todo amor y que en ti, Señor, podemos descansar. Gracias te doy, Padre Santo, por la vida de mis hermanos. Yo te pido que en cada corazón de cada uno de mis hermanos descanse ese sentimiento, Señor, que impere ese pensamiento de servicio a ti, por ser el servicio más simple, Padre Santo. Podemos hacerlo para tu gloria, para tu honra, Señor, porque sabemos que a ti te agrada. Señor, bendícenos, bendice a nuestros familiares, bendice a nuestros amigos, bendice, Señor, a nuestros enemigos, porque yo tengo el deber de decirles que tú existes. Gracias, Padre bendito. Te doy las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.